Buenas noches a todos y buenas tardes o buenos días, depende del lugar del mundo en el que os encontréis. Os damos la bienvenida una noche más en directo desde el Facebook, desde la página igualmente de Instagram del Centro de Terapia Estratégica y desde la página de LinkedIn. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Ricardo de la Cruz. Hola, Ricardo. Hola María Martín, ¿cómo estás? Buenas Bien, muy tardes bien, desde gracias. Lima. Pues Ricardo está hoy como él decía, desde Lima y mientras que os vais conectando y poco a poco estéis aquí con nosotros, me gustaría darle la bienvenida a Ricardo igualmente y a poder presentarlo para que podáis conocerlo en profundidad, toda su larga experiencia que tiene dentro del mundo de la psicología y de la investigación, porque hoy es el tema que nos ocupa, hablar sobre la investigación en terapia breve estratégica. Y Ricardo es psicólogo con un PhD en psicología por la UFRO y además tiene un doctorado en humanidades por la Universidad de Piura. Ha realizado un postdoctorado en una revisión sistemática y cuenta con un MBA Business School en el ESADE. Además también ha estudiado en Barcelona en un máster en recursos humanos y en ciencias, teología y cognición por esta misma universidad. Es psicoterapeuta breve estratégico, cuenta con una amplia experiencia a nivel de gestión y de desarrollo del talento humano en diferentes empresas y tanto en Latinoamérica como en Europa. Autor de varios libros y artículos sobre el desarrollo humano y que ha publicado la editorial Trillas de México. Además es docente de posgrado, conferenciante internacional de temas de desarrollo humano y nuestra persona de referencia para el Centro de Terapia Estratégica en Perú. Ricardo, hoy vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de este gran argumento actualmente, ¿no? por lo que nos ocupa, los tiempos que nos ocupan, ¿no? en la actualidad a nivel de ciencia y cómo la psicoterapia breve estratégica ¿no? está involucrada, ¿no? en estos proyectos. Entonces, me gustaría hacerte una primera pregunta que nos pudiera dar contexto dentro de la investigación que hay actualmente en la psicoterapia. ¿Cuál es este contexto actualmente? Ok, bien, muchas gracias ante todo, María, por la invitación y por permitirme llegar a tu audiencia, ¿no? En distintos países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Gracias a ti, Ricardo. Eh, en relación a la pregunta que es muy importante que me realizas, comentarte que nos encontramos en una evolución de la llamada psicoterapia científica, ¿no? Hace más o menos unos 20, 30 años, ¿no? La práctica de la psicoterapia ha evolucionado, ¿no? Se está sustentando más sobre prácticas e intervenciones psicológicas que han dado los mejores resultados y que estos resultados se han sistematizado en las últimas décadas, ¿no? Y fíjate, con lo que nos ocurrió en la pandemia del COVID-19, ¿no? Después de que experimentáramos todo eso, ¿no? Si tan solo recordamos, ¿no? Los reportes diarios que hacían en la televisión sobre la eficacia de las vacunas y los medicamentos, ¿no? Hemos tenido una percepción mucho más clara y evidente de la necesidad que tenemos de validar científicamente las intervenciones. Y la psicoterapia, fíjate, María, no es exenta a este nuevo contexto en el cual nos encontramos. Y ese nuevo contexto involucra una psicoterapia más basada en evidencias. Y esto lleva a una nueva manera de entender, de comprender la práctica en psicoterapia, de la cual la terapia breve estratégica no puede estar exenta. Entonces, ese más o menos es el enfoque, el contexto que va dando. Y es que la psicoterapia basada en evidencias involucra que la evidencia clínica en la práctica psicoterapéutica debe ofrecer al paciente o consultante la mejor atención clínica posible, ¿no? Por lo tanto, el psicoterapeuta debe estar un poco enterado de los avances que hay en su especialidad y en su modelo terapéutico, ¿no? Y para hablar de una psicoterapia basada en evidencias, tenemos que entender tres aspectos. Por un lado, un brazo podría ser la mejor investigación, la mejor evidencia disponible, ¿no? Por un lado.
Por otro lado, María, los factores relacionados con el terapeuta y que tiene que ver Cierto. con su capacidad, ¿no? Con su experticia, con su Ujú, conocimiento clínico, ¿no? Con sus competencias y habilidades como terapeuta. Y por otro lado, tiene que ver con el paciente o el consultante, con su sistema de creencias, con su cosmovisión del mundo. Entonces, si juntamos estos tres factores, la psicoterapia basada en evidencias vendría a ser la integración de todo esto. Es la integración de la mejor investigación disponible posible, lo que está dando resultados, la experiencia del terapeuta y el factor del consultante, en una relación terapéutica que tiene por objetivo modificar comportamientos, cogniciones, emociones, para ujú. finalmente lograr el equilibrio y bienestar psicológico. Fíjate, ese es el contexto que vamos teniendo con la psicoterapia basada en evidencias. Y esta psicoterapia basada en evidencias también nos habla de que existe, ¿no? Hay una jerarquía de la evidencia científica, ¿no? Para resumirlo un poco, María, Sí. podríamos tener como una especie de pirámide, imagínate que tengamos una pirámide de la evidencia, Ujú, donde en lo alto de la pirámide se encuentran los estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿no? Van a representar el mayor nivel de evidencia que se encuentra en esa cúspide de esa pirámide. ¿Y qué es un metaanálisis? Es un método sistemático que va a sintetizar y analizar los resultados de distintos estudios. Entonces, toma distintos estudios ujú. empíricos sobre un mismo tema y esa síntesis y ese análisis de esa información y un análisis estadístico, lo que nos permite el metaanálisis, eh, nos brinda esa información sobre esa área que queremos estudiar, ¿no? Estos resultados y de mayor evidencia, la jerarquía vendría las revisiones sistemáticas, pero cuando una revisión sistemática no lleva a ese análisis estadístico, es más bien un estudio sobre distintas investigaciones, distintos estudios, que no se acompaña el análisis estadístico. Eso vendría a ser un poco la diferencia. Pero ambos, tanto la revisión sistemática como el metaanálisis, se encuentran en la cúspide de esa pirámide. Luego vienen, en un tercer nivel, podríamos llamarlo así, los llamados ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Esto vendría a ser el tercer nivel de evidencia. Y este es un estudio en el que los participantes se asignan al azar a grupos separados, donde Ujú, van a hacer un comparativo, ¿no? Para comparar distintos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, podríamos comparar la terapia breve estratégica con la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ventaja de un ensayo clínico aleatorizado es que va a reducir el sesgo y proporciona información importante, ¿no? ujú. Respecto a una intervención, ¿no? y los Vale. resultados que esperamos ahí. Luego, siguiendo en la pirámide, y al final tenemos Ujú, los casos clínicos, ¿no? Al final, en la base de la pirámide. Eh, si bien es cierto, aportan en nivel de jerarquía menor nivel de evidencia, ¿no? Eh, no por eso son menos importantes, porque el investigador lo que hace es reporta los hallazgos en un caso determinado de un diagnóstico específico, ¿no? Entonces, ujú. en este caso, qué hizo, qué sirvió, etcétera, y ayuda al resto de comunidad científica a tener información respecto a ese caso clínico, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate también que esta psicoterapia basada en evidencias, ¿no? Nos va dando información relevante, importante, ¿no? Por ejemplo,
se está encontrando que esta Sí. psicoterapia nos indica que aquellos tratamientos, fíjate qué importante, Ujú. aquellos tratamientos que involucran a los pacientes en llevar a cabo tareas entre sesiones, es decir, aquellos modelos de terapia que prescriben tareas para que el consultante la realice entre una sesión y otra, son significativamente más eficaces que aquellos modelos terapéuticos que trabajan solo con intervenciones verbales dentro de las sesiones. Mira, qué importante, Sí, porque, tanto. ¿no es cierto? Porque nuestro modelo se caracteriza porque justamente prescribe tareas, ¿no? Y es como una extensión que hacemos para seguir manteniendo el cambio, es una extensión de lo que hemos logrado en la sesión y que el terapeuta breve estratégico, a través de la tarea, de la prescripción de la tarea, busca seguir modificando esos patrones disfuncionales, ¿no? Entonces, fíjate lo que va encontrando la psicoterapia basada en evidencias, que son más eficaces aquellos Ujú. modelos que dejan tareas entre sesiones, ¿no? También nos muestra que los cambios más significativos en un proceso terapéutico se producen al inicio del tratamiento y que son más eficaces aquellas terapias que proponen, por ejemplo, objetivos y acuerdan con los pacientes un plan para alcanzar dichos Ujú. objetivos, ¿no? Qué interesante porque también describe un poco a nuestro modelo terapéutico, ¿no? Cómo es que terapeuta y consultante Ujú. acuerdan, proponen objetivos, terapeuta estratégico eh, visualiza junto con su consultante un estado deseado, una visión compartida de hacia dónde va a ir el proceso terapéutico, ¿no? Eh, También tenemos que cuán importante es la alianza terapéutica, ¿no? La alianza terapéutica es muy importante para lograr el cambio y el éxito en la terapia. Aquellas Ujú. terapias o aquellos terapeutas que logran una muy buena alianza terapéutica, es decir, crean un contexto, un clima adecuado de respeto con el consultante, pero también de rapport, de empatía, ¿no? De sintonía, Ujú. tienen más éxito, ¿no? Que aquellos que no lo hacen, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Pero también, fíjate, esta psicoterapia basada en evidencias nos supone también un giro hacia la personalización de los tratamientos, ¿no? Es decir, adecuar los procesos terapéuticos a cada consultante en particular, ¿no? Entonces, la tendencia actual es a un tratamiento personalizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tomar en cuenta justamente adecuar ese modelo a cada paciente, cada consultante en específico, ¿no? A su sistema de creencias, a su modelo del mundo, ¿no? Y ya tenemos esta parte que donde nosotros aprendemos en la formación a hablar el lenguaje del paciente, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo aplicar y cómo Adaptamos, ¿no? El lenguaje. adaptarnos, ¿no? Exactamente a ese consultante en particular, ¿no? Entonces, eso es el contexto, estimada María Martín, Ujú. en el cual la Nos psicoterapia breve estratégica está en este momento, pues, desarrollándose, ¿no? Vale. Ahora, entonces entiendo, Ricardo, que en este contexto que tú planteas, ¿no? Como con esta pirámide, ¿no? Que decías, ahora mismo, ¿cuáles serían las principales investigaciones que se están haciendo, ¿no? Y que se están realizando dentro del modelo de terapia breve estratégica? Ujú. Excelente. Mira, fíjate, en el modelo tenemos varias investigaciones de Ujú. distintos. Espero no aburrir a tu audiencia, si permíteme leer algunas que tengo por acá y compartirlas, pero que da mucha importancia en el sentido de que, si bien es cierto, de repente estamos acostumbrados a ver la praxis clínica de la terapia breve, también es Mm. importante que tu audiencia conozca que la terapia breve también tiene investigaciones, que la terapia breve está desarrollando investigaciones y que está adecuándose a esa psicoterapia basada en evidencias, ¿no?
Un primer artículo, por ejemplo, tenemos el de una investigación desarrollada por Cañato y Skorhanek, ¿no? Donde estudian el papel de la terapia breve estratégica en pacientes que han sido operados por banda gástrica, ¿no? Qué interesante, fíjate. ¿Sí? Este estudio es un estudio clínico aleatorizado muy importante, cuyo objetivo fue evaluar si la terapia breve estratégica aplicada en la fase preoperatoria, ¿no? En pacientes que van a ser sometidos a una operación de banda gástrica, puede influir positivamente en los resultados de pérdida de peso, mejora del estado de salud y calidad de vida, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Entonces, esta investigación que hace Cañato con Skorhanek, ¿no? Toma 500 pacientes. 500 pacientes. Buena muestra. De la muestra. Entonces, estos 500 pacientes son sometidos a esta banda gástrica y de estos 500, 145 son los que reciben este tratamiento preoperatorio con terapia breve estratégica. 145. Esos 145 reciben 6 sesiones de terapia breve en promedio, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados que Cañato encuentra? ¿No? Que los pacientes tratados preoperatoriamente con terapia breve estratégica, en comparación con aquellos que no recibieron tratamiento de terapia breve estratégica, tuvieron una pérdida de exceso de peso del 46%, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino la calidad de vida mejoró, ¿no? Y a lo largo del seguimiento tuvieron, ¿no? Una mejor calidad de vida y mantuvieron su pérdida de peso, ¿no? ¿Qué concluye este estudio? Este estudio concluye que la terapia breve estratégica aplicada de forma preoperatoria da un resultado satisfactorio, pero también permitió corregir los hábitos alimenticios de estos pacientes que recibieron terapia breve estratégica, y estos se han mantenido a lo largo de los años. Pero adicionalmente, que la terapia breve estratégica es un buen predictor del éxito a largo plazo. Fíjate qué interesante. Sí, sí. Interesante además porque sale de los casos clínicos que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Y que, fíjate cómo es que podemos aplicar terapia breve estratégica a pacientes que van a ser operados para la banda gástrica y asegurar y tener como un buen predictor a largo plazo del éxito de esto, ¿no? Entonces, también creo que esto nos ayuda a poder entender que hay algo más allá que solamente ver nuestros casos clínicos tradicionales desde la terapia breve y cómo puede ser muy interesante, ¿no? Otros estudios, ¿no? Otro estudio tiene que ver, este de Castelnuovo, tiene que ver, por ejemplo, con el trastorno por atracón, el binge eating, ¿no? Sabemos que el trastorno por atracón, ¿no? Es un trastorno de conducta alimentaria caracterizado por la ingesta compulsiva de alimentos, ¿no? Acompañada de una sensación de pérdida de control. Pero en que este paciente tiene limitaciones a nivel físico y emocional, ¿no? Cierto. Y en general, estos trastornos de conducta alimentaria están cobrando, ¿no? Actualmente gran importancia, ya que casi podríamos decir que tenemos una pandemia de obesidad, ¿no? Sí. Por lo tanto, es un área importante de estudio, ¿no? Y tiene relevancia, al igual que la banda gástrica, a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, ahí tenemos estudio, ¿no? Y qué bueno este espacio para poder comunicarlo a tu audiencia, ¿no? Entonces, en este estudio que realiza Gianluca Castelnuovo, ¿no? Y su equipo, ¿qué hacen en este otro estudio? Fíjate qué interesante. Evalúan, comparan la terapia breve estratégica versus la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento ambulatorio, hospitalizado y telefónico del trastorno por atracón. También es un estudio clínico controlado y aleatorizado, es decir, al igual que los anteriores que te he mencionado, es un estudio de
buena evidencia científica, Bueno, ¿no? ujú, Buena evidencia científica. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Los investigadores, Castelnuovo y su equipo, toman 60 mujeres italianas que tenían ujú, trastorno por atracón y obesidad comórbida, las reclutan de un programa de tratamiento hospitalario para la pérdida de peso y agarran y toman 30, la mitad de la mitad, 30 le aplican terapia breve estratégica y a las otras 30 le aplican terapia cognitivo-conductual, ¿no? Las sesiones de psicoterapia para las pacientes hospitalizadas son presenciales y para los que son ambulatorios son virtuales o telemedicina, ¿ya? Para los ambulatorios. Se hacen las evaluaciones al inicio, durante, después y en el seguimiento, ¿no? Utilizan un cuestionario llamado el OQ45, cuestionario de resultado global, ¿no? Y evalúan, la evaluación que van a tener es, uno, el resultado de los cuestionarios, ¿no? Por un ujú. lado, la remisión del trastorno por atracón, por otro, la reducción de la frecuencia de los episodios de atracones y la pérdida de peso. Esos son los resultados que van a evaluar. ¿Qué encuentra Castelnuovo? Ujú. Se observa que al alta hay una mayor mejoría en el grupo que se aplicó la terapia breve estratégica frente al grupo que recibió Sí. la terapia cognitivo-conductual. Qué interesante. Y además, el grupo que recibe terapia breve estratégica obtuvo una mayor pérdida de peso, ¿no? Y una remisión del trastorno por atracón, ¿no? Y solo el 20% de todos los que recibieron terapia breve estratégica informaron un número de episodios de atracones semanales mayor a 2. ¿Ya? Solo el 20% tuvo atracones semanales mayor a 2, frente a un 63,3% del grupo que recibió terapia cognitivo-conductual, que informaron un número de episodios de atracones semanales mayor a 2. ¿Qué concluye Castelnuovo y su equipo? Que la terapia breve estratégica, al aplicarse a personas obesas con Ujú. trastorno por atracón, permite una remisión del trastorno, una pérdida de peso y mejores resultados a nivel general. Qué interesante, ¿no? Además, Sí. teniendo en cuenta que este es un estudio clínico controlado y aleatorizado, ¿no? Pero fíjate, no queda ahí, porque luego hacen un seguimiento a todos estos pacientes, ¿no? Hacen un seguimiento de estos pacientes, de los que te acabo de mencionar, y hacen otro estudio controlado, aleatorizado, ¿no? Y esta vez lo publica Jeff Jackson, Yada Ujú. Pedrariza, Alessandro Rossi, ¿no? También Castelnuovo, donde dicen terapia breve estratégica y terapia cognitivo-conductual para mujeres con trastorno por atracón y obesidad comórbida, un Ujú. ensayo clínico aleatorizado de seguimiento a un año, ¿no? Entonces, luego de un año, hacen el estudio para ver qué pasó, ¿no? Y aquí un poco el objetivo fue determinar la efectividad de la terapia breve estratégica en comparación con la terapia cognitivo-conductual un año después del tratamiento de telemedicina, ¿no? ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentra Jackson y su equipo? Encuentran que ambos grupos, ¿no? Mejoraron en peso y funcionamiento global, ¿no? Ambos grupos, tanto el que recibe terapia cognitivo-conductual como el que recibe terapia breve estratégica, mejoraron, ¿no? Sin embargo, las mujeres que recibieron terapia breve estratégica disminuyeron en la frecuencia de atracones. Y las mujeres que recibieron terapia cognitivo-conductual no disminuyeron su frecuencia de atracones, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, interesante. Y más interesante es lo que luego dicen, ¿no? La Ujú. terapia breve estratégica fue
estadística y clínicamente superior a la terapia cognitivo-conductual en la mejora de la frecuencia de atracones, el peso y el funcionamiento global, ¿no? Y concluyen que nos dicen, los hallazgos sugieren que la terapia breve estratégica es estadística y clínicamente más efectiva que la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento del trastorno por atracón. Además, nos dicen que la telemedicina puede ser fundamental para reducir la deserción de los pacientes. Cierto. Qué interesante. Fíjate, Sí. aquí con este estudio, ¿no? Jackson y su equipo, Yada, Pietrabrisa, Alejandro Rossi, Gianmauro Manzoni y Gianluca Castelnuovo nos regalan esto, ¿no? Es un estudio maravilloso, ¿no? Que, dada la relevancia también del mismo, ¿no? Pero fíjate, entonces, tenemos también, no solamente en el binge eating, también en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? También tenemos estudios ahí. Y sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo es una psicopatología incapacitante y que el gol estándar para el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo es la terapia cognitivo-conductual y la terapia farmacológica, ¿no? Entonces, es lo que se usa, ¿no? Y entonces, estos estudios que vamos a ver ahora nos ayudan un poco a poder comprender cómo es que la terapia breve también va a ir entrando ahí, ¿no? Y ahí tenemos un estudio de Yada Pietrabrisa también de nuevo, donde es un estudio piloto. Es un estudio piloto que todavía está en desarrollo, ¿no? Lo que quieren es medir la efectividad de la terapia breve estratégica, un protocolo de tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Van a ser reclutados de una clínica estatal de psicoterapia comunitaria de Dublín, Irlanda, un grupo de pacientes, ¿no? Todavía están justamente en esa fase, ¿no? Van a tomar medidas de evaluación, van a usar la escala Yale-Brown para medir el TOC, ¿no? El inventario de presión de Beck también, y van a realizar al inicio, durante y después y un seguimiento, ¿no? Entonces, es un estudio, por ejemplo, que ya está ahí desarrollándose. Y hay otro del 2022 de Luca Proietti, ¿no? Que ya también un estudio piloto, ¿no? Que ya pone en práctica este protocolo, ¿no? Para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, evalúa la eficacia de la terapia breve estratégica en el tratamiento del TOC. Salud. ¿Qué realiza acá? Durante 24 semanas toma 8 pacientes con TOC y les aplica un protocolo de terapia breve estratégica. Y cada 4 semanas viene haciendo evaluaciones, ¿no? Hace evaluaciones también con esta escala de Yale-Brown, de impresión clínica global, escala de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y va tomando las evaluaciones. De los 8 pacientes que menciona Proietti, 8 pacientes que completan el estudio, un subgrupo de 5 pacientes obtuvo la remisión clínica definitiva, con la puntuación total en la escala de Yale-Brown menor a 25, perdón. Los pacientes en general que recibieron terapia breve estratégica mejoraron su nivel de vida, su calidad de vida, su salud física, disminuyeron su ansiedad y los síntomas somáticos, ¿no? ¿Qué concluye Proietti? Proietti concluye que este estudio, que muestra una evidencia preliminar, obviamente por el número de pacientes que ha tenido, pero muestra la eficacia de la terapia breve estratégica para el tratamiento de la sintomatología obsesiva compulsiva, ¿no? Dice que podría ser una estrategia terapéutica útil en el tratamiento del TOC, ¿no?
Obviamente recomienda también mayores estudios al respecto con una población mucho más amplia, ¿no? Entonces, vamos ya avanzando, estimada María, Sí, con estos aspectos que tienen que ver con los estudios. Y hay otras investigaciones, además, que se aplican a la rehabilitación cardíaca también. Entonces, es interesante. Y bien, nuevamente es Pietravisa quien realiza aquí ya los estudios, ¿no? Nos muestra un artículo que publica el 2017, el estudio Motive Hair, un estudio sí, piloto aleatorizado de terapia breve estratégica y entrevista motivacional, ¿no? ¿Qué es lo que realiza acá? Eh, este estudio tuvo por objetivo probar la eficacia de la terapia breve estratégica combinada con la entrevista motivacional para mejorar los resultados clínicos, biomédicos, indicadores de salud y indicadores psicológicos en pacientes en un programa residencial de rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, los investigadores toman 42 pacientes, de los cuales 17 eran mujeres, que estaban hospitalizados en un programa de rehabilitación cardíaca. Y estos pacientes fueron asignados aleatoriamente a dos condiciones. Una, recibir 3 sesiones de terapia breve estratégica. O sea, un grupo recibe 3 sesiones de terapia breve estratégica. Y el otro recibe 3 sesiones de terapia breve estratégica más entrevista motivacional, ¿no? Los datos se recogen al inicio, al alta y después de 3 meses. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra Pietravisa? Al alta no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos, tanto el que recibió terapia breve estratégica solamente como el que recibió terapia breve estratégica más entrevista motivacional, ¿no? Eh, a los 3 meses de seguimiento se muestra una mejoría estadísticamente significativa en el nivel de indicadores biomédicos y psicológicos y en la presión arterial sistólica en ambos grupos, ¿no? ¿Qué concluye Pietrabrisa y su equipo? Aunque señalan que se trata también de un estudio piloto, los sí, resultados preliminares, ¿no?, ayudan a comprender cómo podemos utilizar la terapia breve estratégica para mejorar los resultados psicológicos e indicadores biomédicos, por ejemplo, en condiciones de salud cardíaca de estos pacientes, ¿no? Entonces, esto también nos abre un abanico de oportunidades de investigaciones que podemos hacer al respecto. Y viene de la mano, estimada María, con sí, otro estudio que se ha realizado también con pacientes que tienen trastornos cardíacos, ¿no? En este caso de infarto al miocardio, realizado en Polonia. Y esto lo realiza Rakowska en el 2005. Ella publica un estudio donde dice la terapia breve estratégica en pacientes con primer infarto de miocardio con niveles elevados de estrés, ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuál fue el objetivo del estudio de Rakowska? Examinar el impacto de la adición de la terapia breve estratégica sobre los resultados clínicos y los niveles de estrés en pacientes con un primer infarto de miocardio. ¿Qué es lo que hace Rakowska? Toma 81 pacientes que fueron ujú, asignados aleatoriamente. ujú, Un grupo recibe, menciona ella, tratamiento médico, información sobre los factores de riesgo, orientación sobre los comportamientos poco saludables y adicionalmente recibe terapia breve estratégica. Y el otro grupo solo recibe tratamiento médico, información sobre los factores de riesgo, orientación sobre los comportamientos poco saludables. Entonces, esos son los dos grupos, ¿no? Se hace también una medida de resultados con la escala de estrés percibido y una encuesta de salud, ¿no? ¿Qué encuentra Rakowska? Que los pacientes sometidos a terapia breve estratégica mostraron una reducción del estrés percibido en el post-tratamiento y ujú, mantuvieron niveles disminuidos en el seguimiento. Encuentra también que su salud mental y física se mejoró considerablemente y esta se mantuvo en el seguimiento.
tanto al año como a los 2 años, y se redujo la tasa de reinfarto. ¿Mm? ¿Qué concluye Rakowska? Que la incorporación de terapia breve estratégica al tratamiento con pacientes que presentan mayores niveles de estrés y que han sufrido un infarto al miocardio influye favorablemente en el curso de la enfermedad. Interesantísimo, ¿no? Sí. El anterior estudio ya nos muestran pues cómo la terapia breve estratégica puede ser aplicada en temas, ¿no?, de patología ya médica, Cierto. eh, que trasciende los aspectos clínicos tradicionales a los que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Y, Sí, y se abre un abanico de oportunidades a nivel de salud pública para la terapia breve estratégica. Fíjate. sí, sí. Rakowska, adicionalmente, también hace otro estudio en Polonia sobre la fobia social, ¿no? Ujú. Nos habla de la terapia breve estratégica con pacientes con fobia social, ¿no? El objetivo fue probar los efectos de la terapia breve estratégica en 120 personas con diagnóstico de fobia social, ¿no? Entonces, un grupo de pacientes ambulatorios diagnosticados con fobia social fueron asignados aleatoriamente a recibir 10 semanas de terapia breve estratégica, que sería un grupo, o a recibir terapia de apoyo mínimo, ¿no? Se hace un seguimiento a los 3 y a los 6 meses. ¿Qué se encuentra? ¿Qué encuentra Rakowska? Que el grupo que recibe terapia breve estratégica obtuvo mejores resultados y una remisión de síntomas en comparación con el grupo que solo recibió tratamiento de apoyo. Concluye que 10 semanas de terapia breve estratégica se muestra prometedora como un método rentable para el manejo de la fobia social. Otro estudio interesante que Así es. está Rakowska. Finalmente, para no aburrirte y aburrir a Sí. tu audiencia con esto, tenemos otro estudio de Vitri, ¿no? Eh, donde él nos muestra una red llamada CIPRENE, ¿no? Es la red de investigación y práctica sistémica, ¿no? Está constituida por alrededor de un centenar de Ujú. psicoterapeutas estratégicos, ¿no?, que colaboran en 7 países, ¿no? También hay instituciones que colaboran ahí, ¿no? La Universidad de París, la Universidad de Louisiana en Estados Unidos y el Centro de Terapia Estratégica del profesor Narbonne, ¿no? ¿Qué nos comparte Vitri? Nos menciona que se atendió a 1.150 pacientes de diversos trastornos, ansiedad, fobia, depresión, trastorno de pánico, por citar algunos. Y ellos reciben terapia breve estratégica. Cada Ujú. paciente es evaluado con un cuestionario de salud general, el GHQ-12, ¿no? Se hace Ujú. una evaluación al inicio, pretratamiento y posttratamiento, y lo que reporta Vitri Ujú. es que el 90% obtuvo una remisión de los síntomas, el 90% de los pacientes. Interesante. Ujú. También que el promedio de tratamiento fue de 5,3 meses, ¿no? El tiempo de tratamiento. Y el número promedio de sesiones fue de 5,4, de un rango de 1 a 35 sesiones, ¿no? También reporta que el 10% de los casos atendidos, la intervención terapéutica se completó después de una sola sesión, ¿no? 52% requirieron un promedio de 5 sesiones, ¿no? Y así. Solo un 4% al final necesitó Ujú. más de 15 sesiones, ¿no? Lo que Vitri señala como conclusión que los resultados son prometedores, sugieren que la terapia breve estratégica ayuda a los pacientes a lograr una mejora considerable, tanto emocional, ¿no? Y en su calidad de vida, ¿no? Y Ujú. obviamente que sería recomendable desarrollar más estudios, ¿no? Entonces, fíjate, estos son, hemos visto cómo tenemos estudios clínicos controlados y actualizados de tanto
de binge eating, de fobia social, de infarto al miocardio, de banda gástrica, etcétera, ¿no? Que nos están ya mostrando, estimada María, cómo es que también el modelo de terapia breve estratégica pues tiene estudios Cierto. de este nivel, ¿no? Bien, y entiendo que ¿no? Todos estos estudios que se han realizado, podemos decir, Ricardo, que ahora mismo, ¿no? Sabes cómo la investigación, sabes que funciona de alguna manera, ¿no? Como es un proceso largo, ¿no? Y de alguna forma recopilar, ¿no? Como por ejemplo estos compañeros con una muestra tan sumamente amplia, entiendo que una vez que ya la investigación está hecha y los datos recogidos, ¿no? Hay muchas veces que hay artículos, ¿no? O publicaciones científicas que podemos tener, ¿no? O que tienen de otros modelos y en revistas indexadas. ¿Existen estos otros artículos actualmente en publicaciones científicas que podamos tener del modelo? Sí, fíjate, y qué buena tu pregunta porque en los últimos años hemos venido teniendo un incremento importante de artículos científicos que hablan del modelo en distintas revistas indexadas. Y esto es importante señalarlo, ¿no? Porque en ese contexto que hablábamos inicialmente, es importante tener presencia en las revistas indexadas. Cierto. O sea, si es que no tenemos presencia, tanto de estudios como estos que los estamos ahora a través tuyo y de tu programa haciendo de conocimiento, ¿no? De nuestros alumnos en las formaciones, pero también de nuestros colegas psicoterapeutas, es importante también tener presencia en el mundo académico y científico a través de publicaciones en revistas indexadas. Y es que no todo es, obviamente, hacer el estudio, también hay investigaciones que pueden ser teóricas, ¿no? Cierto. Entonces, necesitamos cada vez más tener presencia en el debate y difusión científica. Y esto se logra a través de publicaciones científicas, ¿no? Y son varios países, fíjate qué interesante, en Latinoamérica que ya están publicando, tenemos publicaciones de México, de Colombia y Perú también. Por cierto, te digo que Perú va liderando un poco las publicaciones en revistas indexadas, ¿no? Y para investigaciones teóricas, ¿no? Artículos, más que nada. Quiero comentarte, por ejemplo, a este nivel, un artículo de Amini y Woolley sobre la competencia del terapeuta breve en la primera sesión, ¿no? ¿Cómo es esto? Este artículo interesante de Amini, ¿ya? Tiene por objetivo desarrollar una herramienta que evalúe la capacidad de los terapeutas, sus fortalezas y debilidades. Ellos crean un instrumento que permita a los terapeutas en formación y a los supervisores contar con un instrumento para poder retroalimentarlo, ¿no? Para poder evaluar las competencias que el aprendiz está desarrollando, ¿no? Esta herramienta es la escala de terapia breve estratégica, o BTS-1, ¿no? Fíjate que existe, ¿ya? Existe. ¿Qué encuentra? Amini y Woolley llevan a un grupo de jueces expertos la escala para que la evalúen, y lo que la escala tiene distintas competencias y habilidades, ¿no? La primera tiene que ver con las capacidades del terapeuta de flexibilidad de posición, luego la capacidad de persuasión, el uso de la técnica o la estrategia, la orientación a objetivos, el uso del lenguaje y la relación terapeuta-cliente. Entonces, esta escala lo que hace el terapeuta supervisor, pues le permite evaluar al terapeuta en formación y tiene unos resultados a partir de registrar los comportamientos que evidencia el terapeuta en formación, le permite retroalimentarlo en base a estas competencias y habilidades que te acabo de mencionar. Muy interesante, así que importante para que lo puedan leer nuestros colegas. Luego tenemos otras investigaciones, por ejemplo,
más de casos clínicos, más de casos clínicos, ¿no? Recuerda que el caso clínico, si bien es cierto, está en la base de la pirámide que vimos al inicio, pero también ayuda, ¿no? Ayuda, sobre todo a un clínico, a ver qué está funcionando o no en términos de intervención terapéutica. Tenemos varios casos clínicos, no quiero ya extenderme ahí, pero mencionarte, por ejemplo, el de Arriaga, Flores y Ceballos, donde tienen una publicación del abordaje de la terapia breve estratégica en un caso de ansiedad, ¿no? Entonces, concluyen que la terapia breve estratégica demostró ser exitosa en el tratamiento de un caso de ansiedad, ¿no? Igual tenemos en esa misma línea en Estados Unidos a Borman, que también presenta un estudio de caso de un caso de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces, concluye también que la terapia breve estratégica puede ser empleada en el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Obviamente sugiere que se hagan más investigaciones y estudios al respecto porque estamos hablando de un solo caso. Tenemos también a Stefano Bartoli sobre un artículo más teórico que nos habla sobre epistemología, historia y fundamentos de la terapia breve estratégica. Este artículo ha sido publicado en Scopus, en una revista Q3, que es Papeles del Psicólogo, es de tu país, ¿no? Y nos habla un poco sobre la historia, los fundamentos epistemológicos de la terapia breve estratégica, la cibernética, la teoría de los sistemas, el constructivismo, la historia desde el Mental Research Institute, etc., ¿no? Es un artículo, por ejemplo, interesante para quienes quieran un poco profundizar desde un artículo científico, ¿no? Un paper. Cierto. Luego tenemos, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Bien, nos quedan 10 minutos, sí, pero vamos bien. Perdón, entonces voy a hacerlo más breve. Tenemos otro, bueno, que es de mi autoría sobre la epistemología sofista y su influencia en la terapia breve estratégica, ¿no? Es más que nada teórico, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, Guerrero sobre fobia específica, Lengo sobre la aplicación, un caso de trastorno de pánico, Pimentel en República Dominicana, que aplica un caso clínico de trastorno por atracón, etcétera, ¿no? Y comentarte adicionalmente, y aparte de esto, que tenemos registrado dos investigaciones muy importantes en una red llamada Próspero. Próspero es una red internacional donde se registran las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que como mismo recuerda que era la cúspide de la evidencia científica, ¿no? Entonces ya tenemos dos ahí que están en este momento desarrollándose, ¿no? Esta red Próspero la dirige la Universidad de York en el Reino Unido. La primera investigación está Elena Boggiani, Claudette Portelli y un servidor, donde vamos a evaluar la efectividad de la terapia breve estratégica para el tratamiento de la depresión y la ansiedad, ¿no? La pregunta de la investigación es, ¿cuál es la efectividad de la psicoterapia breve estratégica para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en adultos? Otro estudio, ¿no?, tiene que ver con la eficacia de la terapia breve estratégica en comparación con la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de los trastornos por atracón en adultos. Aquí lo que vamos a hacer es comparar, también es un metaanálisis, la terapia breve estratégica con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? También está Stefano Bartoli y un servidor ahí, también registrado en Próspero, ¿no? Es importante esto porque Próspero es una institución, pues, que tiene altos estándares, ¿no? Entonces ya tener este estudio registrado ahí ya nos da luces de por dónde vamos a ir con estas investigaciones, que seguramente en los próximos años ya tendremos mayores respuestas y, estimada María, podremos tener ya estudios en ese nivel de la pirámide, ¿no? ¿Ya? Bien. Bueno, y solamente para comunicarles a tu audiencia, ¿no?, que estamos dando centrándonos en la importancia de la investigación, ¿no? Es por eso que se ha nombrado al doctor Diego García
¿no? Como cierto. director de investigación, ¿no? Para que pueda liderar todas las investigaciones que vienen. Y junto con James Jackson, por ejemplo, estuvieron acá hace unas semanas en Perú para una investigación muy importante, estudio que se va a realizar en los próximos años, ¿no? Y esto, con lo cual, tenemos nuevos horizontes para la investigación en terapia breve estratégica y hay oportunidades para que pues, puedan estar Cierto, participando también todos tu audiencia, ¿no? Eso es, cierto. estimada María Martín, discúlpame si me pasé del tiempo. No, tranquilo, tranquilo, Ricardo, porque no es un tema interesante, ¿no? Y que está ahora mismo, ¿no? De gran actualidad dentro como decíamos, de la terapia estratégica del mundo científico, con lo cual, ¿no? Era, bueno, pues adecuado poder, ¿no? Mencionar los estudios que se han hecho y que están ¿no? En vías igualmente de implementarse. Y, bueno, pues mientras que sí, me gustaría que recibieras algunos saludos que han enviado mientras que están escribiendo las personas que nos están viendo alguna pregunta. Y, por ejemplo, te saluda Mauro, Guillermo, Claudia desde Francia, Francisco desde Chile. Y tenemos ya dos Muchas gracias. preguntas que nos hacen, ¿no? El público. Uno de ellos es Alejandra, que pregunta, ¿cómo ves tú el futuro de la investigación en este momento, ¿no? Para la terapia breve estratégica? Bueno, la verdad lo veo con mucho Ujú, optimismo, ¿no? Creo que el modelo también quiere participar de este nuevo contexto, de esta psicoterapia basada en evidencias, el hecho de ya tener un área específica de investigaciones, el hecho de apostar por la investigación científica, está haciendo pues que definitivamente el futuro del modelo, de un mediano y largo plazo, va a ser sólido. Si a esto le añadimos que de repente pues nuestros colaboradores a nivel mundial empiezan a registrar sus casos, esos casos de éxito que van teniendo y empiezan a publicar en revistas indexadas, pues va a ser otra ya la historia de la terapia breve estratégica, ¿no? Así que lo veo de verdad con cierto. mucho optimismo. Bien. Y otra pregunta que nos hace Guillermo sería, ¿cuál sería la contribución desde tu punto de vista, Ricardo, a la ciencia desde el modelo estratégico? Bien, es muy importante, gracias por la pregunta, Guillermo, y fíjate, la terapia breve estratégica está contribuyendo mucho a la ciencia, está trascendiendo no solamente la psicoterapia tradicional. Cuando tenemos estudios donde se puede ver cómo se aplica la terapia breve estratégica en casos como una banda gástrica, en casos Ujú, como infarto al miocardio, en casos como patologías cardíacas, quiere decir que podemos, como modelo, no solamente ser eficaces, eficientes, sino también eh, aportar al desarrollo de la ciencia, de la salud pública en general, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto que está haciendo la terapia breve estratégica y que además no solamente está encapsulada en los trastornos tradicionales, sino que también puede aportar para el bienestar de nuestra población en temas de salud pública en general. Y fíjate, también estamos, y pronto seguramente saldrán más investigaciones, la aplicación de la terapia breve estratégica en el campo organizacional, en sí. casos, por ejemplo, de burnout, ¿no? En Ujú, casos, por ejemplo, de estrés laboral, ¿no? La aplicación de la terapia breve estratégica en casos de bullying, la aplicación de la terapia breve estratégica en casos de violencia familiar y violencia de pareja, violencia sí. de género. Ujú. Entonces, fíjate, es tan maravilloso lo que puede hacer la terapia breve estratégica que creo que en este momento estamos en una etapa muy importante para nosotros de cara a un futuro muy provisorio en la investigación científica. Sí, cierto. Bueno, en España sobre el ataque de pánico, ¿no? Se está realizando y probablemente en un año salgan todos los datos y demás. Y Laura, quería preguntarte si podrías, por favor, volver a repetir el estudio que no le ha dado tiempo de Amini sobre ¿no? Esta aplicación del terapeuta.
que tenía, Ok, que había gracias. hecho un cuestionario. Creo que se refiere a esto. Ajá, ok. Déjame encontrarlo, por favor. A ver, ya. Es el Amini Woolley 2011. Ujú. eh, First Session Competency, The Brief Strategic Therapy Scale. Es ese. Vale, Ujú. vale. Vale, Ricardo, pues gracias, ¿no? por estar hoy aquí con nosotros, por toda esta explicación, ¿no? Grandísima de todas las investigaciones que hay, ¿no? Y el gran aporte bueno, para la ciencia, ¿no? Y para el modelo estratégico. Yo recuerdo un paciente que decía, ¿no? O sea, si existe ¿no? Si está la terapia que es tan eficaz y tan eficiente, ¿no? Decía como que, me decía este paciente, como no es que se aplica, ¿no? En todos los centros de salud, ¿no? En toda la parte de mejoría, ¿no? de las personas para poder implementarla, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante, ¿no? De cara, como tú decías, a que se pueda a un bien para la salud en general, ¿no? Y para todas las personas que necesitan de este apoyo psicológico y que realmente, ¿no? Pueda haber un cambio de la manera, ¿no? En la que se produce con nuestro enfoque. Sí, efectivamente. Cuando podamos evidenciar a los Ujú, tomadores de decisiones en salud pública de que nuestro modelo tiene relevancia clínica, pero también de salud pública, ujú. y podamos demostrarles la eficacia y la eficiencia de nuestro modelo, en ese momento nos tomarán en serio para aplicar y poner en práctica este maravilloso modelo en la salud pública en general, ¿no? Cierto, sí. Eh, es así que bueno, estamos en el inicio, ¿no? De una gran ola y espero, Ricardo, que poder conocerte en persona, que no te conozco, que esto sea en breve. Saludamos a todas las personas que nos han estado escuchando para invitarles nuevamente, ¿no? A las entrevistas que se hacen. Bueno, la semana que viene Lara Verónica la acompañará en italiano y el próximo mes de octubre nuevamente estaremos con más compañeros hablando sobre terapia breve estratégica, todas sus actualizaciones para poder compartirlas con vosotros. Gracias, Ricardo. Espero Gracias. verte nuevamente por aquí en este espacio para poder hablar de alguna otra temática. Muchas gracias, María Martín. Gracias a ti, a tu preciosa audiencia y por permitirme llegar a ellos y tener este espacio para difundir un poco más de lo Ujú. que es el modelo en el campo de la investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y espero nos volvemos a ver en el mes de octubre. Un saludo. Saludos, fuerte abrazo. Chao, chao. Igualmente, chao. Gracias.